mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Les cuento que en relación al tema de hoy, pensaba que es llamativa, a veces hasta podría decir admirable, la cantidad de docentes de todo el país que participan de congresos, de seminarios, de conferencias sobre temas de educación, obviamente, y que piensan que eso, por supuesto, contribuye a su propia formación. El tema es que es importante seleccionar dónde uno va, quiénes son los profesionales, cuál es la trayectoria, porque algunos de esos eventos seguramente suman, sin ninguna duda, y otros pueden restar, pueden también confundir y hacer retroceder. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta. Les cuento ahora que vamos a ver escenas de una película. Está aquí con nosotros Hernán Pusilnik, es docente en la Escuela 49 de Moreno, provincia de Buenos Aires. Está también con nosotros la doctora en educación Graciela Frigerio. Está también la magíster en familia Elena Santa Cruz y la doctora Denise Nachmanovich, que tiene una tesis en epistemología. Nuestro tema: las instituciones en tiempos complejos. Así lo presentamos. ¿Por qué hablamos de instituciones escolares más que de escuelas? ¿Por qué hablamos de instituciones más que de hospitales, centros de salud? ¿Cómo impactan las situaciones sociales complejas, las crisis, en el funcionamiento y en las decisiones que se toman? ¿Es necesaria una mayor flexibilidad, más creatividad, fortalecer lazos, poner en acción recursos propios? ¿Qué significa una institución a la intemperie y cómo dar cobijo en tiempos de incertidumbre? Flor de tema, flor de mesa tenemos también. Bienvenidas a las tres: Elena Santa Cruz, Denise Nachmanovich y Graciela Frigerio. Bueno, vamos a tratar de aproximarnos al tema. ¿Qué les parece si empezamos caracterizando un poco la época? Denise. Yo creo que he hablado bastante sobre una época de las 13, crisis, cambio y complejidad. Y las 3 se combinan de una manera muy peculiar. Ahora podemos agregarle una nueva que cuando yo escribí esos artículos no estaba, que es SEO. Estamos en un modelo educativo construido desde una perspectiva empresarial. Y que creo que es el gran desafío ver cómo evitamos caer, no en la pública, que es donde podemos elevarnos, sino dentro de este modelo de achicamiento de la escuela. ¿Y qué otros aspectos podemos decir que caracterizan a la época? ¿Quién quiere agregar? Desde lo personal, creo que como en las grandes crisis, que sin duda la hay una gran oportunidad también desde lo comunitario, ¿no? Lo que yo puedo observar, sobre todo en el trabajo con niños en contextos vulnerables y con los voluntariados y las personas que realmente dejan la vida en todo esto, es que es una época en donde hay un gran sostenimiento de situaciones muy complejas por parte de una comunidad activa. Que se llama participar. Bien, esto que decís es importante, lo vamos a seguir viendo, y también me parece que entonces tenemos que pensar si qué de todo eso es justo y dónde queda el Estado. ¿Sabes que cuando empecé a escuchar... Y Graciela anota y va a empezar a hacer relaciones, a ver. No, todavía no, porque en realidad cuando empecé a escuchar dije, no me quiero apresurar a tomar la palabra, porque me parece que las palabras, viste que se nos han ido gastando a fuerza de usarlas así. Y que quizás sea un tiempo donde las palabras necesiten recuperar sus honduras y también sus sedimentos. Parte de lo que vos anunciabas en la presentación es decir, a ver, ¿qué vamos a entender por institución? No es decir, la palabra Estado, que ahora acaba de ser nombrada. ¿Qué caracteriza estos tiempos? ¿No? Estos tiempos, viste que en realidad es qué caracteriza las relaciones, porque el tiempo hace lo que sabe hacer, pasa. El tiempo no es sin los hombres.
El tiempo no es sin las políticas. Entonces la pregunta no es sobre los tiempos, aunque nosotros tenemos la costumbre de hablarlo así, es sobre la manera que nosotros construimos o habilitamos a que se construyan o no ciertas condiciones que propician o destruyen lazos sociales. ¿Y las tensiones de la época por dónde pasan? También en la apertura hablamos de una época de incertidumbre. Bueno, el tema de las incertidumbres es muy peligroso. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo trabajé muchísimos años en temas relacionados con la ciencia de la complejidad, que es el área donde se trabaja la teoría del caos, los modelos de Prigogine, el pensamiento de la incertidumbre. Y una muchacha muy angustiada entre mis alumnos me decía, usted lo que hace es promover la incertidumbre. Y yo le decía que la incertidumbre no me necesita a mí, que se promueve sola. Al mismo tiempo hay un discurso de este modelo SEO que comenté, que tenemos que habituarnos a la incertidumbre, y donde la lucha sería entre la certeza y la incertidumbre. Y yo creo que justamente entre la certeza y la incertidumbre hay algo que es lo que nuestra cultura no sabe ver, que es el pensamiento. Yo quiero dejar la certeza delirante de un saber que está consolidado y se supone cerrado, absoluto, pero no para habilitar una incertidumbre que no me permite pensar, sino justamente para ubicarme en ese lugar donde el pensamiento puede florecer. Claro, sí, esto se une un poco con lo que decía Graciela, se ha gastado mucho hablar de la incertidumbre, pero también es cierto, seguramente, que, por ejemplo, los niños necesitan algunas certezas, ¿no? Y me pregunto si es la escuela la que tiene que dar algunas de esas certezas. Mira, vuelvo a retomar un poquito lo que la compañera decía, porque quizás, por supuesto, hay palabras tentadoras, ¿viste? Son palabras que capturan y todo el mundo las toma, y a veces uno también, solo porque no se detuvo a pensarlas. Pero el problema de la actualidad no es el problema de la relación entre educación e incertidumbre, o tiempo-incertidumbre. El problema de la actualidad es la injusticia. Y es totalmente otra cosa. Es decir, la desigualdad. La desigualdad, la injusticia. La desigualdad es una injusticia. Así es. ¿No? Entonces, el problema de la actualidad no es si no sabemos de qué va a estar hecho el mañana, pregunta que se hacen desde el comienzo de los tiempos todos los hombres. El futuro fue siempre incierto para los hombres, no es una novedad. Lo que tiene dimensión, escala patética, dramática, es la injusticia, es la desigualdad. Es la manera en que los hombres se han vuelto sobrantes. Es la exclusión, digamos. Sí, llamémosla, no quiero usar la palabra exclusión porque, ¿viste? Porque entramos en el binomio incluidos, excluidos, y mientras estén los incluidos que tenemos, solo puede haber más excluidos. Entonces hay que modificar esos tantos. Ahora, me parece que hay que recuperar también, y quizás a propósito de tu tesis y todas estas cosas, es que lo que un niño necesita es una relación con lo incierto. El saber es una relación con lo que aún no se sabe. Es una relación a por conocer, a por descubrir. Entonces, la cuestión es cuánta ternura, cuánta amabilidad, cuánta amorosidad se pone en juego para avanzar en el territorio a descubrir que es incierto. Tomando esto, y le damos la palabra a Elena, creo que las certezas a lo mejor tienen que ver más con el orden afectivo, quién da sostén, quién da amparo, quién cobija. Pero no es afectivo, es político. Es político, Estoy totalmente de acuerdo. Acuerdo, que es una definición política. O sea, todos los niños crecen, pero son infantes los que se les da la oportunidad. Porque hay muchos niños que nacen en una desigualdad absoluta. Y entonces basta recorrer una noche las calles de Buenos Aires y también pensar qué pasa con esos niños. Creo que la escuela tiene una oportunidad de lo que a veces dice con tanta hermosura Carlos Escliar, es la segunda oportunidad. Muchos niños encuentran en la escuela hasta un modelo relacional que no conocen. Y además el sentirse dignos y ciudadanos. Ellos tienen que tener la misma oportunidad de todos. Sí, totalmente de acuerdo. Ustedes, las tres, van a participar de un congreso que se titula Las instituciones a la intemperie. ¿Cuándo una institución está a la intemperie? Cuando, por ejemplo, se cae un templo que significa o emblematiza la caída de una época que llega a su fin y queda a cielo abierto. No deja de haber institución a veces,
pero no quiere decir que no haya un ataque muy violento en estos tiempos contra lo institucional. No estoy hablando del orden jurídico político de la Argentina, estoy hablando de las instituciones como las relaciones con aquello que estructura las relaciones posibles entre los hombres. Pero bueno, a charlar. Y las instituciones hoy por hoy podemos pensar que están muchas de ellas a la intemperie. Yo creo que hay un término que por algún motivo no tuvo éxito, ¿no? Eso que comentaba que me gustó tanto, Graciela, que es de Robert Castel, que es el término desafiliación. A él no le gusta justamente la exclusión, él habla de desafiliación, es decir, de sacarle la mano a tu hermano. Para mí, instituciones a la intemperie tiene que ver con algo que también dijo Bauman de una manera tan linda que no voy a inventar la pólvora, lo voy a repetir, y es: se liberaron los ricos. Hay una pérdida en el contrato social que, por más mítico que era, también tenía una funcionalidad que tiene que ver con la liberación de los ricos, que ya suponen que no tienen ningún lazo con los demás, y esto genera una situación de reconversión a todo nivel. Y ahí hay abandono cuando se suelta la mano, por ejemplo, ¿no? Y eso lo ves. Sí, claro que sí, porque son definiciones políticas también esas, ¿no? Del sostenimiento o no de determinados espacios, y el espacio cultural es absolutamente indispensable para la vida de un niño y de un adulto. O sea que cuando la escuela empieza a perder oportunidades porque hay achicamientos, es no comprender lo que significa la educación para la gente, y que no somos una empresa, somos un país. Así es. Vamos a compartir algunas escenas de la película Los Coristas y vamos a comentar un poquito lo que nos sugiere. Quoi? Une chorale? Oui. Oh, mon pauvre Mathieu, vous êtes totalement à côté de la plaque. Une chorale. Et vous ne leur tirez jamais de notes de gosier, ou alors moi je suis le roi des... Non, je vous en supplie, monsieur le directeur, ne me dites pas le roi de quoi. Pourquoi donc? Parce qu'il chante déjà. Ah oui? Oui, mais un tout petit peu. Alors pourquoi êtes-vous venu me demander une autorisation que vous avez déjà prise? Je n'aime pas vos manières, vous m'entendez? Mais, monsieur le directeur... Vous m'embêtez. J'ai d'autres soucis en tête. Oh, et puis tenez, je veux rire moi aussi. Faites-les donc chanter. Mais si ça tourne à la chienlit, vous perdez votre place. Oui. Merci pour vos encouragements, monsieur le directeur. Bueno, ¿cuántos maestros, ¿no?, que hacen de hecho y tiran para adelante, más allá de si hay un director que habilita o no, ¿no? Y por suerte quedan, hay todavía maestros emancipadores. Todo nuestro homenaje a aquellos que tienen posibilidad de sostener, digamos, eso sin duda. Porque hay una cuestión que podríamos conversar a propósito del concepto de desafiliación. Que te desafilien del tronco común no significa que te quedes sin filiación. La pregunta es, ¿a dónde quedas filiado? Y entonces puedes quedar filiado en la horda. Sí. ¿No? Que es distinto a estar filiado en el Estado. No es una desafiliación, es una desafiliación del tronco común. Y es una afiliación en otro lado. Entonces están aquellos que todavía sostienen esas inscripciones en el tronco común. Pero en un hilo. En lo que se pueda. En lo que se pueda. Yo creo que también que toda desafiliación va a llevar, porque la vida lo pide, a otras afiliaciones. Entonces, en este sentido, me gusta mucho lo que decía Elena de lo comunitario, ¿no? Así como hay un modelo SEO, hay un modelo comunitario. Y creo que la tensión contemporánea más fuerte tiene que ver con, precisamente, si nosotros somos capaces de sostener amorosamente esta afiliación para construir otra clase de instituciones adecuadas a los tiempos, que de hecho es algo que hace el profesor en la película. Yo amo esta película y me encanta además la elección del actor, porque no es nada particularmente llamativo en ningún sentido. Es un hombre común que interpreta además qué necesitan los chicos y está buscando cómo
aglutinar, ¿no? Es alguien con una propuesta artística, nada más y nada menos. Y es alguien capaz de escuchar y de crear a partir de la escucha. Ese es el lazo que yo creo que tiene que ver con la construcción comunitaria. Bueno, una cuestión. ¿Cómo no? Chiquita. Diga nomás. Por el concepto de adecuación. A ver. La escuela no está para adecuarse a los tiempos. En la actualidad está para estar contra los tiempos. No está para someterse a los tiempos y adaptarse a los tiempos. Está para crear un tiempo que tenga otra textura. Simplemente eso, ¿no? Porque me parece que el concepto de adaptación es un concepto hegemónico de las políticas SEO. Usted tiene que ser autoemprendedor, arreglarse la sola, tiene que adaptarse a los tiempos de incertidumbre. Claro. Lo que significa acabo de hacer trizas todos los lazos sociales y arreglate como puedas. Y eso es lo contrario de una institución. Sí, yo Así creo, es. yo tengo otra política, pero me divierte No, dale, porque es esto, ¿no? Siempre tenemos estos intercambios de... El otro día un alumno decía algo bonita, qué fructífera diferencia. Pero obvio, si Claro. no podemos conversar. Esto. Entonces yo... Con las palabras pasan cosas interesantes, y es que o las cambiamos cuando nos pasa esto, o las resignificamos. Yo no quiero regalarles el tiempo. Y me parece muy importante porque todo el modelo contemporáneo, neoliberal, dirigido desde el Banco Mundial, desde el BID, desde toda una serie de usinas que están francamente trabajando muy seriamente en lo que ellos llaman adecuación a los tiempos. Si yo no utilizo ese término, resignificándolo a cuáles son los tiempos para ellos, no son los míos. Entonces ahí hay una forma diferente, pero en cualquier caso sí creo que lo que está en cuestión es decir en qué tiempo estamos viviendo. ¿Y cómo se interrumpen? Diría Rancière. Sí. Porque las revoluciones son Sí. interrupciones de los tiempos, no adaptaciones a los tiempos. Son de verdad rupturas, giros, ¿no? Que no duran mucho. Transformaciones. Ahí no está. cambio Claro, analizado. Claro. Please. Bueno, a Elena, a Denise, a Graciela, las van a poder seguir escuchando en el Congreso. Vamos a ver un poquito la placa del Congreso, así se van aproximando a lo que va a ser esto que se llama instituciones a la intemperie. Y ustedes ya van a tener enseguida la dirección de donde se pueden inscribir. Esto es 8 y 9 de junio, no falta mucho. Así que, bueno, por supuesto, también muchos otros panelistas y trabajos libres, como siempre en este congreso, una vez más, de la Fundación Sociedades Complejas. Nos vamos al próximo bloque y en el próximo bloque seguramente sí vamos a poder conocer en profundidad qué es y cómo actúa y cómo se organiza una comunidad. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Sin duda, ustedes recordarán aquel 2 de agosto. Sabíamos que había habido muchas denuncias previas que no fueron tomadas en cuenta y sucedió finalmente en la Escuela 49 de Moreno esa explosión en la que perdieron la vida Sandra, la vicedirectora de la escuela, y Rubén, uno de los auxiliares. Estamos con Hernán, es docente hace muchos años en esa escuela. Bienvenido, Hernán, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a ir de a poco. Ayúdanos a imaginarnos el barrio donde está la escuela, a caracterizar un poco a la comunidad del barrio. Bueno, el barrio es, como casi todos los barrios de Moreno, muy humildes, cada vez más, ¿no? Porque, bueno, estamos viviendo una situación que cada vez está más complicada y bueno, y el barrio es el primero que lo siente y en la escuela es donde primero se ve. ¿Y qué es lo que se ve y cómo lo siente el barrio? Se ve que cada vez los padres tienen menos trabajos formales, muy pocas changas, o sea, cada vez es más el hambre que hay en el barrio y bueno, y eso es lo que lo caracteriza hoy, ¿sí? Con familias muy numerosas en general, sin trabajo formal. ¿Eso incide en la asistencia de los chicos a la escuela? No, no incide en la asistencia, al contrario, vienen más, vienen mucho más.
porque la escuela 49 se caracteriza por ser una escuela de doble jornada, en la cual los chicos están 8 horas. Ajá. Entran 8:30 de la mañana y salen a las 4:30 de la tarde. Desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Entonces eso es lo que hace que los chicos vengan también bastante, porque capaz que en la mayoría de los casos es las únicas 3 comidas que hacen son ahí en la escuela. Cada escuela es única, sin duda, pero ¿cómo podrías contar cómo es esta escuela? ¿Cómo ha sido con las familias? ¿Qué ofrece a diferencia de otras? Bueno, eso mismo, que es una escuela doble jornada. En Moreno hay solo 2, es la 49 y la 67, que fueron 2 pruebas pilotos de los años 97, 98 y quedaron, y que son las únicas 2 de doble jornada. Eso es lo que ofrecen, que los chicos están 8 horas, trabajan las 4 horas a la mañana con las materias áreales, matemática, lengua, ciencias sociales y naturales, y a la tarde con talleres, ¿sí? ¿Y qué ofrece, digo, sobre todo en relación al vínculo con las familias? ¿Hasta dónde y cómo contempla singularidades? Sí, nosotros el vínculo con las familias es muy bueno, porque los chicos están más tiempo con nosotros que en sus casas. Entonces, las familias son muy participativas dentro de la educación de los chicos y se acercan permanentemente, así que tenemos un buen vínculo con la familia en general. Yo había leído que de pronto cuando una mamá necesitaba, dejaba a su hijo antes del horario. Sí, ¿Esta flexibilidad caracteriza también a la escuela? Caracteriza a la escuela y la caracteriza a Sandra. Sandra era una mujer muy abierta, que estaba muy temprano en la escuela, entonces por ahí una mamá necesitaba ir más temprano a su trabajo y dejaba al nene y Sandra lo recibía. Nosotros entramos más tarde, Sandra venía más temprano, entonces lo recibía para que la mamá pudiera ir al trabajo o por ahí retirarlo antes. Nos ha pasado en 2001, 2002, me acuerdo que venían los papás al mediodía a buscarlos después que los chicos almorzaban para llevárselos, porque nos decían que los ayudaban para el cartoneo, que 4 manos juntaban más que 2. Y hoy por ahí se vuelve a ver eso, ¿no? Otra vez. ¿Y cómo afrontó la escuela, quiero decir, los docentes, la comunidad en su conjunto, la muerte de estas 2 personas tan significativas? Y la verdad que fue muy difícil, es muy difícil hoy. Es muy difícil sobrellevar estas pérdidas. Creo que la comunidad nos apoyó mucho. Estuvimos muy unidos desde el primer momento, con las familias, con las mamás, con los papás, entre nosotros. Creo que eso nos ayudó un poco y nos ayuda a poder sobrellevar esto. ¿Cuánto tiempo la escuela no tuvo clases? Y nosotros estuvimos sin dar clase adentro del establecimiento hasta finales de octubre, principio de noviembre del año pasado. Fuimos la primera escuela que volvió a dar clases, porque la arreglaron enseguida, pero mientras tanto dictamos una continuidad pedagógica que la dimos hoy. Estaba escuchando hace un rato que hablaban de las escuelas a la intemperie. Bueno, nosotros literalmente en Moreno desde el 2 de agosto tuvimos todo el distrito a la intemperie, todas las escuelas, dando clases en las veredas, en terrenos lindantes o en plazas, porque no se podían utilizar. Recordemos que a partir de que explotó la escuela el 2 de agosto, los directivos de las demás escuelas suspendieron las clases porque querían estar seguros que sus escuelas estaban bien. Cuando se empezó a revisar el gas nada más, casi la totalidad de las escuelas tenían pérdidas de gas con riesgo de explosión. Entonces se suspendieron las clases, pero se siguió dictando una continuidad pedagógica, como te vuelvo a repetir, a la intemperie, en la vereda, en terrenos. ¿Y cómo resolvían las familias la falta de escuela más allá de las clases en la calle? No, las familias, creo que se pudo sostener esa suspensión gracias a las familias que entendieron que lo que nos pasó a nosotros en la Escuela 49 fue circunstancial y que le podría haber pasado a cualquier familia en el distrito de Moreno, porque el resto de las escuelas estaban todos en igual o peores condiciones que la Escuela 49. Entonces, a partir de que entendieron eso, apoyaron todo lo que llevamos adelante. Venían con los chicos a traer la continuidad pedagógica, a que le entreguemos trabajos prácticos, a corregirlos, a llevarse más actividades. Y en las marchas que hicimos fueron multitudinarias porque toda la familia, toda la comunidad educativa de Moreno nos apoya todo el tiempo. Recordemos que hoy, a casi 10 meses, todavía hay más de 50 escuelas de Moreno que nos están dando clases con normalidad.
¿Y ustedes qué ayuda recibieron? Porque más allá de retomar las clases, una vez que se más o menos resolvió la situación del gas, había que poner en palabras el duelo. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo continúa? Los chicos son más resilientes que los adultos. Los chicos se juntan y ellos mismos como que elaboran el duelo entre ellos. Nos ayudaron mucho a nosotros. Nos hacía falta volver a entrar a la escuela a estar con ellos. Mucho más a nosotros que a ellos. Como te vuelvo a repetir, con la unidad, con estar juntos, eso es lo que nos ayuda hoy a seguir adelante. ¿Y alguna ayuda externa recibieron? Sí, estuvieron los equipos psicológicos del municipio, de la provincia, permanentemente, los inspectores de psicología acompañándonos en lo que necesitábamos, y cada uno va procesando su duelo de distinta manera, y cada vez que necesitaba, bueno, recurría a estos psicólogos, ¿no? Eso quedaba en cada uno. No fue algo que lo hicimos en conjunto. ¿Alguna anécdota o alguna imagen que te haya quedado grabada de lo que fueron estos meses con la comunidad, la relación de la comunidad y con ustedes, de los padres entre sí? Sí, lo que más me quedó grabado fue el día que volvimos a la escuela todos juntos, que no habíamos ido todavía después que había explotado. Habíamos ido el fin de semana a organizar un poco el barrio con algunos docentes porque la escuela era el centro de todo en el barrio, entonces estaba todo medio que se había perdido la brújula. Fuimos el fin de semana, pero después fuimos durante la semana todos los docentes juntos a la escuela por primera vez. ¿Qué quiere decir que la escuela era el centro de todo? La escuela en el barrio, yo siempre digo lo mismo. Lo poco que queda del Estado en un barrio es la escuela, ¿no? Es lo único en este momento del Estado, en el barrio es la escuela. Y nos descuidan tanto, siempre con Sandra hablábamos de lo mismo. Sandra siempre me decía, qué feo que hablen así de nosotros, ¿no? Escuchaba a la gobernadora a veces decir que éramos vagos, que no nos gustaba trabajar. Y Sandra siempre me decía, ojalá que venga y se quede una semana. Está Sandra. Una semana acá tendría que venir, un par de días a trabajar acá en esta escuela, a ver si después va a decir que nosotros somos vagos y que no nos gusta laburar. Eso me quedó de Sandra siempre, esa conversación, ¿no? Después de lo que pasó me quedé pensando mucho en eso. Y lo que me quedó reflejado era cómo nos recibieron las familias cuando llegamos. Con aplausos, llorando, ¿no? Porque la verdad que es muy duro para todos lo que nos pasó, pero sí sentimos el afecto y el cariño que nos tenían en ese momento y el apoyo que nos dieron. Eso me quedó reflejado. Lo llevo siempre. ¿La escuela tenía orquesta? La escuela tenía una orquesta, tiene una orquesta todavía, la cual Sandra peleaba para que no la saquen. Estas políticas de ajuste definieron que teníamos una orquesta que era sinfónica, o sea, tenía todos los instrumentos. Pero de golpe un día ya dijeron que no, que sinfónica no, así que se llevaron todo lo que era de viento y dejaron todo lo que era de cuerdas. Pero le dijeron a Sandra que no iban a poder reponer el instrumento si se rompían. Entonces Sandra agarró y se puso a hacer un curso de luthier en una ENET en Moreno Centro. Entonces todos los miércoles iba, después de clases, a aprender a arreglar instrumentos de cuerda en ese curso. Y yo la llevaba a veces en el auto hasta Moreno y la dejaba ahí en la esquina de la escuela y me decía, ¿sabes qué pasa, gordo? Que si se rompe una guitarra no la van a reponer. Y no es que los chicos las maltraten, sino que con el uso se van a romper. Entonces yo prefiero arreglárselas y que puedan seguir en la orquesta a que no puedan seguir más porque se rompió el instrumento. Entonces iba todos los miércoles a hacer el curso de luthier para eso. Sí, mientras iba también a la puerta del ministerio, también, cuando las orquestas reclamaban su continuidad. Es interesante lo que decís, a la par y en el momento resolvía. Exactamente. Gracias, Hernán. Nos vamos a quedar pensando en todo lo que contaste. Gracias a vos por invitarme y bueno, y por seguir visibilizando esto que nos pasa en Moreno. Gracias. Seguimos nosotros, vamos a ver también algunas imágenes en el próximo bloque y estaremos con nuestras 3 invitadas. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel.
se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Bueno, muchas veces las instituciones están superadas por la realidad y suceden hechos imprevistos y hay que, de alguna manera, reaccionar. ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿A quién le quiere? Quien quiera. No, a ver, yo temo, perdón, estoy un poco aguafiestas hoy, mil disculpas, que hay cosas que eran totalmente previsibles. Te quiero decir, si vos tenés una denuncia sobre que la pared está electrificada o hay fuga de gas, es previsible que tengas lo que ya no podría llamarse un accidente porque de accidental no tiene nada. Entonces, me parece que la cuestión es que hay muchas cosas que podrían acontecer de otros modos si se estuviera dispuesto a, de verdad, pensar en términos de lo común, ¿no? Como señalaban las compañeras. Y esa predisponibilidad hacia lo común, que implica, volvemos al tema de la justicia, porque Hernán dijo una cosa, una cuestión que es un episodio concreto, fáctico, pero es que es absolutamente simbólico. ¿No? Es decir, a ver, a algunos les vamos a sacar unos instrumentos, que algunos no tengan todos los instrumentos, porque total, viste, son de Moreno, ¿para qué van a tener una sinfónica? ¿No? Que se contenten con unos que si además sufren los avatares del uso de los instrumentos, y bueno, chau, que se queden sin. Entonces me parece que es esa cuestión, si se está dispuesto a que todos tengan todos los instrumentos. Todos por igual, querés decir. Todos tengan el instrumento que elijan, que todos tengan derecho a elegir su instrumento. En condiciones. Sí, en condiciones, en condiciones. Muy gracioso. Antes de venir estaba buscando unas cosas y una tenía que ver precisamente con una orquesta. Y es una historia de un CEO que recibe una invitación al Colón y él no tiene tiempo, se lo pasa al ingeniero industrial, le dice anda vos y después mándame un informe. Entonces llega el informe del ingeniero industrial que dice que empezó muy bien, pero que enseguida él se dio cuenta de que los violines tocaban los mismos que las violas y eso era totalmente improductivo, que si además iban un poquito más rápido se evitaba tener que hacer un intervalo y de esa manera la performance era mucho más rendidora. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo de construcción de sentido, uno puede querer tener una orquesta filarmónica o puede querer tener la orquesta filarmónica eficientista del ingeniero industrial que va a privilegiar unos ciertos criterios de orden totalmente ajenos tanto a la música como a la vida, como al lazo social. Una orquesta sinfónica o un como si. Bueno, hagamos de cuenta que es más o menos eso. Elena, vos sos titiritera y también trabajás en otro tipo de instituciones, como son los hospitales. Sí. Y entonces, ¿cómo se refleja todo esto? ¿Cómo se refleja lo que podríamos llamar la injusticia, como decía Graciela? Y yo voy a dar un ejemplo muy claro. Uno va a acompañar al hospital y de golpe encontrás menos gente. Entonces te preguntas a los doctores, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no pueden pagar el boleto. Yo creo que es el ejemplo más claro. Si alguien no va al hospital porque no puede pagar el boleto, está todo mal. ¿Y cuál es tu función cuando vas? Yo soy voluntaria. Yo soy voluntaria titiritera. Acompaño a los niños en situaciones de espera, en tiempos de internación. Formo parte de un grupo al que a su vez formo como titiriteros comunitarios, el grupo Trashumante, y acompañamos en forma permanente, por ejemplo, en Casa Cuna, porque la idea es que el sostenimiento de un niño o incluso de una comunidad tiene que ser organizado, planificado y sostenido en el tiempo. Y eso es lo que hacemos. Y a su vez colaboro con muchas otras instituciones que tienen que ver con el cuidado de la infancia. Lo contrario de sostenido en el tiempo son los flashes, ¿no? Hoy hacemos una
una jornada así acotada de algo que si no tiene continuidad, en realidad se va desvaneciendo con el tiempo seguramente. Me parece que de la charla con Hernán también surge esto de la rigidez que a veces se observa en algunas instituciones y de la necesaria flexibilidad con las que otras contemplan la diversidad. ¿Qué hay de eso? Es que de vuelta, hay un modelo, el modelo de la eficiencia tiene que ver con rellenar un cierto ideal que está pautado a priori, donde lo que está bien y lo que es bueno es lo que dice el reglamento. Y la vida nunca es reglamento. Entonces, una directora que llega más temprano para poder albergar a los niños que sus madres ese día no pueden ir, eso es una escuela de la vida. Entonces hay una práctica comunitaria de sostén, de lazo social, de construcción amorosa. Vos fíjate que en nuestra cultura contemporánea, y ya desde hace muchos tiempos, más de un siglo, en inglés hay una palabra que no tiene traducción al castellano adecuada, para mí por lo menos, que es kindness, que junta bondad, gentileza, generosidad, todas las cosas bonitas que uno quisiera que le den en la vida y que también es bonito dar. Bueno, el kindness era una virtud pública, una virtud política, ¿no? Se habló mucho y creo que coincidimos mucho las tres en una construcción de lo político que tiene que ver con el lazo social, con la construcción de una comunidad, de hacer nuestra vida común. Entonces, en ese sentido, yo creo que es precisamente la diferencia de una escuela en y para la vida, de una escuela como modelo tecnocrático que rellena ciertos criterios que pueden a veces estar bien, inclusive, pero que nunca van a estar construidos desde el lugar que es preciso para fortalecer una comunidad y para poder pensar. Algo de la injusticia o de la justicia se puede ver en esta placa, donde parece que todos, como muchas veces se pretende en la escuela, tienen que llegar en el mismo tiempo al mismo lugar. Y a ver qué dice ahí. No lo alcanzamos a leer, pero lo que pretenden es que para una selección justa, bueno, todos deberán pasar por el mismo examen. Por favor, suban a ese árbol. Y vemos que a lo mejor no todos pueden en el mismo tiempo, alguno a lo mejor no va a poder. Y la escuela también tiene esta diversidad y entonces aparecen de pronto las pruebas PISA que pretenden que todos, aún con diferencias de todo tipo, respondan de la misma manera. ¿Cómo se hace? Bueno, parece que te está dirigida. Sí, no, también puede ser a vos. Sí, yo creo que vos podés aportar muchísimo. Yo quiero decir un par de cositas. Una, sobre todo, es que las pruebas PISA están construidas, fueron un modelo de evaluación construida desde una organización que es la OCDE, es decir, una organización económica. Y este es el momento en que podemos decir que se industrializa un modelo educativo a medida de las necesidades que creen tener las empresas. Porque no es lo mismo lo que ellos creen que lo que tienen. Y entonces todo el modelo de evaluación funciona de una manera donde sus propios valores se regulan porque funciona exclusivamente desde sus propios parámetros que nada tienen que ver con el saber. En este sentido yo te diría que es un modelo de calidad basado en la estructura del McDonald's. No sé si vos evaluarías la calidad nutritiva y ni siquiera la belleza gastronómica desde el modelo McDonald's. Y esas son las pruebas PISA. Entonces yo creo que la primer dificultad, que es la más grande, no es que lo que vos decís no es importante, pero para mí no es el foco central. Las pruebas PISA no sirven porque no muestran calidad, ni para unos ni para otros.
Es decir, no importa si es una escuela del último territorio apache o es una escuela del centro de la ciudad. Las pruebas PISA no son una prueba de calidad porque no podría existir una prueba de calidad, sí, porque no hay un criterio. Y único. Además porque todo ese proceso culmina en esas dudosas, ingratas comparaciones, ¿no? No, es que a lo mejor, digamos, a ver, cuando empiezan a deslizarse ciertos ejes de sentido, y digo, yo no creo que exista un único sentido para las cosas, pero es obvio que hace un cierto tiempo que hay unos deslizamientos hacia una ideología gestionaria, no hacia la gestión, sino hacia la ideología gestionaria, que requiere ese deslizamiento no hacia la evaluación, sino hacia una ideología evaluativa, que es una ideología de control. PISA es un nuevo metro patrón internacional y divide al mundo entre los que se sacaron 7, 7,5, 8, como antes podía ser el norte, el sur, el este o el oeste. Digo, es una unidad de medida que tiene por objeto clasificar. No se puede pedir a lo que quiere clasificar para dividir, ni que compare, ni que se ocupe de la calidad. Palabra, por otro lado, hartamente dudosa. Pero, digamos, me parece que hay aquí una cuestión que son las formas en que se va construyendo una legitimidad que da pistas a por qué un país no puede salir adelante, por qué eventualmente la escuela no podría ser o no debería ser. Es decir, se va construyendo una argumentación aparentemente neutra, aparentemente lavada, que permite clasificar. Digamos, esto es un efecto del orden clasificador. Y en ese orden clasificador, por supuesto, la economía tiene un lugar, pero también lo tiene, digamos, la totalidad de las políticas, que necesita clasificar en este sistema que hemos dejado que nos rija desde hace tiempo. Sí, creo que esa imagen, además, la que vimos de los animales, es muy clara en relación a la escuela, ¿no? La escuela es importantísimo que contemple la diversidad, que contemple diferentes orígenes, diferentes trayectorias y que por sobre todas las cosas no uniforme, entonces. Sí, pero es que no se trata, no se trata de uniformizar, que no es lo mismo que homogeneizar, digamos, claro. Son cuestiones diferentes. Lo que pasa es que hay ahí también como unas cuestiones que necesitan como un rato de tiempo para abrirse. No suponete, si vos sos rancieriano por inscribirte en una corriente de filosofía política que tiene efecto educativo, ¿no? Si uno dice, bueno, todos pueden aprender, quiero decir, yo confío en que alguien se subirá al árbol a como pueda. Es decir, no estoy para descalificarlo a priori. O alguien lo podría ayudar. Por supuesto, alguien lo podría ayudar. La cuestión es que si la ayuda depende del azar, al estilo vas a decir, bueno, qué sé yo, tuve la suerte de que alguien me ayudara, o si la ayuda es una posición del Estado que tiene que cuidar la vida en común y consecuencia no lo deja librado al azar, tiene que organizar lo necesario para que exista ese sostén del que hablaban las compañeras, ¿no? Para que no se multipliquen las vidas dañadas. Porque la escuela se vive siempre, la vida no está adentro o afuera de la escuela. El problema es si la escuela puede participar a una vida vivificante y no colaborar con la reproducción de las vidas dañadas. Y esto de no colaborar con la reproducción de las vidas dañadas me parece que nos lleva otra vez a la escuela de Moreno. ¿Qué te impactó del relato de Hernán? Absolutamente todo. Yo me siento absolutamente orgullosa de ser docente, de formar parte de lo que me gusta decir la tribu docente, porque recorriendo el país donde no hay nada hay una escuela. Y una escuela en donde a veces dicen lo único que hay es un maestro, lo único, hay un maestro que se empodera de ese espacio, que habilita el espacio del alumno. Yo escuchaba lo que las compañeras hablaban de las evaluaciones y lo voy a hablar desde el llano. ¿Hay alguna evaluación que marque lo que le cambia la vida a un niño formar parte de la escuela? Más allá de la cantidad de elementos que se puedan evaluar en un aprendizaje de una tabla. Hay niños que la escuela los ha salvado. Y trabajando en temáticas como maltrato, como abuso, la escuela le ha salvado la vida a muchos niños, diciendo, esto no puede pasar, esto no me gusta, llamemos a los equipos. Y desde el otro lado, a veces formando parte de un equipo, descubrir que gracias a una maestra, literalmente se le salva la vida a un niño. Hay aprendizajes de todo tipo, de absolutamente todo tipo, y la escuela es la que en un espacio colectivo los habilita.
Claro, a veces se dice que eso es cuando la escuela se ocupa de tantas otras cosas, eso es en detrimento del aprendizaje, cuando seguramente esto también es aprendizaje. Nos vamos al último bloque, vamos a tratar de redondear el tema de hoy, este tema que es las instituciones en tiempos complejos. Vamos a volver a contarles algo del Congreso y, por supuesto, a la bibliografía. Enseguida volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Su mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela. Último bloque, les recordamos una vez más este congreso convocado por la Fundación Sociedades Complejas. Esto es 8 y 9 de junio, ahí lo estamos viendo también dónde pueden inscribirse. Nuestras invitadas estarán allí y muchísimos otros profesionales. Y bueno, me gustaría que podamos redondear con una reflexión de cada una. Elena. Volver a mirar a la escuela, ¿no? Desde este lugar tan maravilloso de la posibilidad de un entramado social, en donde ya el solo hecho de ingresar y formar parte es un aprendizaje para la vida. Así es. Y lo que escuchamos del compañero, ¿no? Una escuela que abre la puerta, que puede adaptar sus horarios a las necesidades de su comunidad, una escuela atenta y disponible para quienes participan de ella, ¿no? Un verdadero colectivo de personas trabajando por el bien común. Y tan defendida por sus docentes y su dirección. Tan utópicamente y apasionadamente defendida. Así es. Denise. Sí, yo creo que hay una resonancia común, ¿no? La importancia hoy, más que nunca, de la escuela como lugar de creación comunitaria, como espacio de producción en el cual todos quepan, de una escuela que logre salir de los modelos maniqueos que tienen que ver con los proyectos de achicamiento de lo público, para no solo mantener lo público, sino revitalizar lo público en lo común. Es decir, abriendo los muros que de alguna manera separaban la escuela moderna de la comunidad y que vienen abiertos hace mucho tiempo, y continuar en esta tarea para todos. Graciela. Sí, dos cosas muy breves. La primera cuestión, me recordaba los trabajos de Lyotard, ¿no? Cuando dice que un niño necesita poder estar a salvo de las urgencias del mundo, ¿no? Un tiempo que recupera el origen de la palabra escuela, ¿no? Como un tiempo libre de las presiones del mundo, para poder pensarlo. Ese rato para poder leer, escribir, adentrarse en lo que no sabe, querer saber lo que tenga ganas. Eso sería una cuestión. Y la otra cuestión, retomando un comentario, que no me acuerdo cuál de los dos lo hizo, a propósito de la ciudad de Buenos Aires y los niños en la calle, y la pregunta que se hacía aquí en la mesa, ¿qué pasa con los niños? A mí me sugiere otra pregunta. ¿Qué pasa con los adultos que dejan que pasen ciertas cosas en las vidas de los niños? Eso. Así es. Adultos que sí, que es verdad, que dejan pasar y naturalizan algunas cuestiones que están muy ligadas al sufrimiento. Nos vamos a la bibliografía y tenemos, vamos al primer libro, así todos lo ven, Diversos mundos en el mundo de la escuela, es de Denis Nachmanovich y algunos otros autores. Luego tenemos varios libros de Graciela Frigerio, Trabajar en instituciones, los oficios del lazo. Vamos al otro, que se llama Saberes de los umbrales. Y el último, Las instituciones, saberes en acción, aportes para un pensamiento clínico. Bueno, ustedes no me pidan... Perdón, nos olvidamos del de Elena, objetos lúdicos, mediadores de ternura. Bueno, retomando muchas de las palabras de Elena en esta mesa. Muchas gracias a las tres. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel.
Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro